Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a tratar sobre el módulo de conociendo el Estado, la estructura y órganos de control dentro del contexto ecuatoriano. ¿Ya? Para ello, vamos a ver estos fundamentos del Estado y su estructura constitucional, en donde vamos a comprender y entender los conceptos básicos del Estado y cómo se estructura el Estado ecuatoriano y cuáles son sus elementos que lo configuran, ¿verdad? Entonces, muchos años atrás se ha reconocido al hombre a través de qué? De las agrupaciones, sociedades, conglomerado con un fin específico, actuando aún frente a la naturaleza por medio de qué? De los grupos, aquellos grupos primitivos, es decir, en donde necesariamente existió cierta organización y ciertos principios de orden. La evolución de estos grupos sociales, de las y las relaciones de sus integrantes, el poder y la autoridad que pueda existir entre ellos internamente y cómo ha ido evolucionando la organización eh, entre las personas y la organización territorial y que al final todo esto se lo considera como un estado, ¿verdad? En este módulo van a conocer conceptos del Estado y sus teorías, lo que es soberanía, territorio y población, los diferentes modelos de organización estatal en Ecuador, la estructura y los principios del Estado, como por ejemplo supremacía constitucional y separación de poderes, y la conformación de la estructura del Estado. Ahora bien, recordemos que Estado es un medio que permite, el Estado permite, que es un medio que permite la actividad y el movimiento de los individuos, ¿verdad? De acuerdo al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Ya. Ahora, ¿qué es Estado? Existen muchos conceptos utilizados con la finalidad de definir qué es el Estado. Entre estos se encuentran que es el punto, desde el punto de vista jurídico, aquello que se afirma en que el Estado es una persona jurídica formada eh, por una comunidad política asentada en un territorio determinado y organizado soberanamente en en un gobierno con decisión y acción, siendo uno de los principales pilares fundamentales de las ciencias políticas y jurídicas, considerando como una organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio y una población. Ahora bien, existen diversos conceptos utilizados para hacer referencia a los fines del Estado. Entre ellos podemos destacar los siguientes, que permiten crear un orden necesario, que permiten asegurar la convivencia social. Existen establecimientos de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. Existe un bienestar del Estado. Existe la solidaridad social. Ahora, de esta manera se dice que el Estado, como obra humana, ha sido construido para atender fines sociales, es decir, colectivos, de todos los miembros de una sociedad. Y esto es porque el Estado se originó como una estructura
o una entidad política que a través de un ordenamiento jurídico impuesto o creado por la sociedad suple las imperfecciones de nuestra vida llena de relaciones entre sí. Por eso, para controlar una correcta armonía de convivencia civil. El Estado ecuatoriano se formó allá por el siglo XIX, a partir de la unión de los diferentes departamentos, llamados así se llamaban departamentos, Azuán, Guayaquil y Ecuador. El proceso de la independencia de Ecuador se dio en varias etapas, entre las que se encuentran la Revolución Quiteña, la independencia de Guayaquil y Cuenca. Y por qué no decir también la más importante y definitiva, la batalla de Pichincha. Dentro de este proceso de independencia, recordemos que existió la Revolución Quiteña por el año de 1800, entre el año 1808 a 1813. La independencia de Guayaquil y Cuenca en el año de 1820, la campaña libertadora y la batalla de Pichincha entre 1820 a 1822, el periodo colombiano y la creación del Estado ecuatoriano, que hablamos desde el año 1822 a 1830, y definiendo y declarando y amparando los derechos constitucionales a partir de la primera Constitución ecuatoriana, promulgada el 22 de septiembre del año de 1830, de las cuales ya hablamos en el módulo anterior. Ahora bien, considerando las teorías del Estado, son prácticamente un conjunto de conceptos, doctrinas y principios que buscan explicar que el Estado, cómo surge, cuáles son sus funciones, cómo se organiza y cuál es su papel dentro de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, los recordemos así, que los elementos fundamentales del Estado ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución del año 2008 actualmente vigente, se agrupan en cuatro principales: territorio, población, gobierno y soberanía, ¿verdad? El territorio ecuatoriano es el espacio geográfico donde se ejerce su donde el Estado ejerce su soberanía, incluyendo el espacio continental y la región insular y Galápagos, las Islas Galápagos. El mar territorial, es decir, el Océano Pacífico, el espacio aéreo, la zona económica exclusiva y el subsuelo, ¿verdad? Y sobre todo los recursos naturales dentro de este territorio que son patrimonio del Estado, tanto del Ecuador continental, lo que le llamamos, que es lo que está dentro de América Latina, como lo que se encuentra en la región insular o Galápagos. Todos estos dos grandes, estos dos cuerpos forman lo que es el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Ahora bien, la población. La población es el conjunto de personas que habitan en el territorio ecuatoriano, que incluye los nacionales, personas ecuatorianas por nacimiento o naturalización, los extranjeros, personas de otras nacionalidades residentes en el país, pero que no por ser extranjeros son menos importantes porque apoyan a la producción económica del país, y los grupos reconocidos como pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubios, que gozan de derechos colectivos, ¿verdad? Ahora bien, gobierno. Gobierno es la estructura del poder político que dirige y administra el Estado ecuatoriano. En Ecuador se organiza en 5 funciones principales, como son la función ejecutiva, conformada por la presidencia, vicepresidencia, ministerios
y demás instituciones ejecutivas, el alto mando. La función legislativa, como la Asamblea Nacional, la encargada de legislar y fiscalizar. La función judicial, que es la encargada de la administración de justicia a través de sus diferentes tribunales, cortes y los jueces que están dentro de los diferentes, que resuelven los diferentes procesos judiciales. La función electoral garantiza la transparencia de los procesos electorales a lo largo de los diferentes de cuando se busca reelegir a todo el cuerpo jurisdicción, digamos, todo el cuerpo eh, de personerías jurídicas que se encuentran públicos dentro del Estado ecuatoriano, y la función de transparencia y control social, que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley y de la participación ciudadana. No solamente participación ciudadana natural o jurídica, sino también la política, ¿verdad? Siempre está pendiente de que cada persona pública jurídica cumpla con lo establecido o encomendado en beneficio de la sociedad común dentro del territorio ecuatoriano. Ahora bien, al hablar de soberanía, estamos diciendo que el Estado ecuatoriano es soberano e independiente en sus decisiones internas y las relaciones internacionales. Esto incluye que tiene capacidad de dictar y cumplir sus leyes dentro del territorio. La, También permite la autodeterminación en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales, y existe la participación activa en organizaciones internacionales bajo el principio de soberanía dentro del territorio ecuatoriano. Además de estos elementos clásicos, la Constitución ecuatoriana introduce el concepto, como ya recordamos, el concepto del buen vivir, el summa kexei, como principio rector del desarrollo del Estado y que donde reconoce a la naturaleza como sujetos de derechos, destacando así su innovación en la integración de los derechos humanos y ambientales. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre ambos. Si no, no, no hay esa libertad, ¿verdad? Digamos así, en el buen sentido de las palabras. Ahora bien, veamos sobre los modelos de organización. Los modelos de organización dentro del territorio ecuatoriano. Un ratito. Ya. La estructura del Estado se refiere a la organización y distribución de las diferentes funciones y competencias dentro de un país, en este caso establecidas por su constitución y otras leyes fundamentales. Por ejemplo, dentro del territorio ecuatoriano y bajo el Estado democrático, la estructura del Estado ecuatoriano se conforma de la siguiente forma: poderes del Estado, los y entidades autónomas, su nivel de gobierno, las formas de Estado independiente y las organizaciones constitucionales, ¿verdad? Ahora bien, la estructura del Estado ecuatoriano está organizada de acuerdo a la Constitución del 2008 vigente actualmente, que establece un modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico. La organización del Estado se distribuye en 5 funciones principales, además de otros organismos y niveles de gobierno que permiten una armonía en el control social de las personas que habitan dentro del territorio ecuatoriano. De acuerdo a la estructura general del Estado, vienen las funciones, tiene control absoluto sobre las funciones del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados son aquellas instituciones que delimitan geográficamente a un determinado grupo de personas y las controlan administrativamente, tanto en la parte territorial como en las convivencias. También tenemos otras instituciones como la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La Policía Nacional y las Defensorías del Pueblo. Y también podemos decir como también tenemos la participación ciudadana y el Estado laico que siempre es esa independencia religiosa que le da la autonomía al Estado ecuatoriano, ¿verdad? Ahora bien, dentro de nuestra Constitución del Ecuador, en su título 4, establece la estructura del Estado de la siguiente forma. Recordemos un poco. En el capítulo 2 establece la función legislativa. Es decir, usted podrá encontrar todo en relación a la función legislativa dentro de la Constitución en los artículos que van desde el 118 al 140. A partir del artículo 141 al 166, se analiza exclusivamente lo que es la función ejecutiva, todo esto dentro del capítulo 3. Continuando así en el capítulo 4, que es desde el artículo 167 al 203, en donde usted va a conocer o entender cuál es la función judicial y su justicia indígena. También tenemos el capítulo 5, que establece en sí la función de transparencia y control social. Todo esto que se encuentra entre los artículos 204 y 216. No olvidando también el capítulo 6 en relación a qué, a la función electoral. Artículos que van desde el artículo 217 al 224. Ahora bien, cuáles son los principios fundamentales del Estado ecuatoriano que están establecidos en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, actualmente vigente, particularmente que van desde el artículo 1 al 6? Y también podemos encontrar otras disposiciones generales. Estos principios guían a la organización política, jurídica y social de nuestro Estado ecuatoriano. Entre los principales principios tenemos soberanía, el Estado constitucional de derechos y justicia, la plurinacionalidad e interculturalidad, la dignidad humana sobre todo, la solidaridad, la igualdad y no discriminación, la participación ciudadana, la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza, la unidad e integridad territorial, el sistema laico dentro del territorio ecuatoriano y la justicia social, ¿verdad? Ahora bien, la estructura y principios del Estado. Entendiéndose sobre lo que es la supremacía constitucional y la separación
de poderes. Recordemos que el Estado es una organización política que tiene el tiene el poder de, el poder y la autoridad, ¿para qué? Para administrar un territorio. Y su función es la de gestionar los recursos, establecer normas y para que los ciudadanos o sea, establecer normas para los ciudadanos y controlar lo que sucede dentro de dentro de sus fronteras, tanto con Colombia, con Perú, incluso dentro del mar territorial. En términos sencillos, el Estado se encarga de mantener el orden, garantizar la seguridad y promover el bienestar de todas las personas que viven dentro de su territorio, ¿verdad? Entonces, la estructura del Estado se fundamenta en principios esenciales que organizan y distribuyen el poder para garantizar un gobierno eficaz y justo. En primer lugar, la soberanía otorga al Estado un poder supremo para tomar decisiones dentro de su territorio, sin subordinación o a autoridades externas. Además, la división de poderes asegura que el poder se distribuye en tres ramas principales: el legislativo, encargado de elaborar leyes; el ejecutivo, responsable de aplicarlas y administrarlas; y el judicial, que interpreta y hace cumplir estas dichas normas o dichas disposiciones jurídicas legales. Por ejemplo, al hablar de los diferentes principios, el principio de legalidad establece que todas las acciones del Estado deben de estar respaldadas por la ley. El principio de soberanía, este principio establece que el Estado tiene la autoridad suprema. Por otra parte, el principio de la división de poderes establece la necesidad de separar las diferentes funciones del poder en cinco ramas principales: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social. El principio de la democracia, que es decir, es el que controla la estructura del Estado, que permite, donde debe de garantizar la participación popular en la toma de decisiones, cuando hay los referéndums, cuando se eligen a los diferentes las representantes territoriales y del poder. Así tenemos también el principio de igualdad, en donde todos los ciudadanos deben de ser tratados de manera igualitaria por el Estado, sin que haya ningún tipo de discriminación. El principio de justicia obliga a que el Estado tiene la obligación de garantizar la justicia, no solo a través de un sistema judicial independiente y eficiente. Recuerden esto. El principio de la unidad. A pesar de que los estados pueden estar organizados en diferentes estructuras, como el federalismo, regiones, etcétera, siempre todos van a converger en que somos un solo estado ecuatoriano, Ecuador. El principio de subsidiariedad, ¿qué nos dice? Que el Estado debe intervenir solo en aquellas áreas en las que no puede intervenir los ciudadanos. Es decir, el poder interviene a defender los derechos cuando el ciudadano no logra esa comprensión entre ellos o no logra socializar un problema social que tienen ellos. Ahora bien,
La organización política y jurídica del Estado ecuatoriano se sustenta en el principio de la división de poderes establecido en su Constitución como uno de los principales po- pilares fundamentales, como es su democracia. Este principio garantiza que las funciones del Estado actúen de manera independiente, equilibrada y en coordinación para asegurar el respeto de derechos y deberes de los ciudadanos, así como el cumplimiento de los fines del Estado. Recordando así que por allá por el año de 1830, empezamos con nuestra jurisdicción constitucional. Empezando así por el tema de la función ejecutiva, cuando se creó la función ejecutiva, después la función ejecutiva, función legislativa, función judicial y de justicia indígena, función electoral, gobierno descentralizados y los de control social. Y los gobiernos actualmente que subdivide y controla los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad? Que llevan un mejor control del Estado ecuatoriano. Ya. Ahora bien, vamos a ver las diferentes funciones, conocer un poco más las diferentes funciones del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, la función ejecutiva, volvemos y decimos que representada por quién? Por el presidente de la República del Ecuador y es la encargada de dirigir la administración pública y ejercer y ejecutar las políticas del gobierno nacional. La función legislativa es la que está a cargo de la Asamblea Nacional y es la que se ocupa de elaborar, reformar y derogar leyes, así como la de fiscalizar las acciones de la función ejecutiva. La función electoral, compuesta por el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, la cual supervisa los diferentes procesos electorales y garantiza el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía. La función, a ver, espérense, espérense. La función judicial. Ahí. La función judicial, encabezada ¿por quién? Por la Corte Nacional de Justicia, que tiene como objetivo principal administrar justicia y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. También tenemos la función de transparencia y control social. Esta función es única en su tipo con otros sistemas estatales, ya que está orientada a promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y garantizar el acceso a la información pública. Es decir, como es la máxima veeduría que todas las demás funciones del Estado ejecuten sus competencias, ¿verdad? Ahora bien, la introducción de estas funciones dentro de la Constitución ecuatoriana responde al propósito de qué? De consolidar un sistema político inclusivo, participativo y transparente. Este esquema no solo refleja una organización institucional más compleja, sino también el compromiso del Ecuador con la garantía de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La nueva institucionalidad
que se da dentro de la Constitución desde el 2008, aún vigente, busca siempre el fortalecimiento de la intervención ciudadana en la gestión misma de los diferentes poderes del Estado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo está conformada la estructura dentro de la estructura de nuestro Estado ecuatoriano? La Constitución asigna las diferentes funciones públicas a los órganos estatales independientes entre sí, pero sujetos a un recíproco control. La medida y el grado de interdependencia orgánica la establece el ordenamiento jurídico en su jerarquía constitucional, al fijar así la forma de gobierno por la que precisamente encomienda el gobierno a los llamados poderes del Estado, ¿verdad? Como lo diría Romy en el año de 1998. Ahora bien, recordemos y afiancemos. La población es la que está integrada por los hombres que se encuentran organizados en torno al propio Estado. El territorio es el espacio vital de la población en la cual el Estado excluye cualquier otro poder superior o igual al suyo y que a la vez es el ámbito de aplicación de las normas expeditas por sus órganos competentes. El poder es la capacidad de imponer la voluntad propia a sí mismo y a los demás. En el caso del Estado ecuatoriano, esa voluntad se manifiesta mediante las normas jurídicas. Dicha voluntad cuenta con la posibilidad de ser acatada incluso con la intervención de la llamada fuerza pública. Debemos hacer énfasis que en el título 4 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que la estructura del Estado ecuatoriano está marcado de la siguiente forma. Afiancemos siempre esto. Capítulo segundo. Se establece la función legislativa. Artículo 118 al 140. Capítulo tercero. Establece la función ejecutiva. Desde el artículo 141 al 166. El capítulo cuarto establece la función judicial y justicia indígena, que van desde el artículo 167 al 203 dentro de nuestra Carta Magna o Constitución. El capítulo quinto establece la función de transparencia y control social, establecidos desde el artículo 204 al 216. Por último, el capítulo sexto se establece la función electoral, que van establecidos dentro en el artículo 217 y 224. Son preceptos fundamentales que definen cada una de las diferentes funciones que se manejan dentro del territorio ecuatoriano. Ahora bien, el Estado ecuatoriano, recordemos que está basado en su estructura democrática, con mecanismos que buscan la inclusión y la justicia social, pero enfrenta importantes retos que requieren reformas internas y el compromiso de todos los sectores para fortalecer su estabilidad y garantizar los derechos de sus ciudadanos. La estructura del Estado ecuatoriano es compleja, pero está bien definida y organizada bajo la Constitución del 2008, actualmente vigente. Se organiza de diferentes funciones y poderes, recordando que está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de control social, con el fin de que de garantizar un gobierno
democrático, equitativo y en beneficio de toda la ciudadanía y todas las personas que habitan dentro del territorio ecuatoriano, continental y de las Islas Galápagos. La Constitución así establece principios claves dentro como la soberanía, la división de poderes, el Estado de Derecho, la democracia, la igualdad, la justicia y la transparencia. Estos principios son esenciales para el buen funcionamiento del Estado, la protección de los derechos de los ciudadanos y la promoción del bienestar común, sin dejar de lado de decir que el Estado ecuatoriano, al igual que otros a lo largo de la historia, ha surgido a partir de la evolución de los grupos sociales, sus relaciones y la organización del poder. Desde los primeros grupos sociales hasta las formaciones más estructuradas como los imperios y las repúblicas. El Estado ha tenido como base la necesidad de siempre de crear un orden y garantizar así la convivencia. No olvidemos que la estructura del Estado ecuatoriano está claramente definida en su Constitución del año 2008, con principios fundamentales como la soberanía, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la laicidad. Está compuesta por 5 funciones principales: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y transparencia y control social. El Estado ecuatoriano tiene una estructura organizada, basada en principios de inclusión, justicia social y de respeto por la diversidad cultural, y se fundamenta en teorías y modelos que buscan garantizar la convivencia pacífica y de bienestar de toda la población, independientemente de que si es, eh, independientemente de que si es persona con nacionalidad ecuatoriana o, uy, o si es o un extranjero que ha llegado a convivir con los ecuatorianos en función de ofrecer sus conocimientos, de ofrecer su mano de obra, de ofrecer los hermanos extranjeros que vienen al Estado ecuatoriano, eh, a respaldar este, a respaldar todos esos conocimientos que tienen en su país, lo vienen a compartir al nuestro. Y eso es lo que también genera una variedad de conocimientos que permite a nosotros los ecuatorianos ampliar conocimientos, costumbres y tradiciones, en el buen sentido de la palabra, no hábitos no bien vistos dentro del contexto ecuatoriano. Ya, recuerden que el Estado ecuatoriano siempre ampara derechos, evita la vulneración de los derechos humanos en principio y los de la naturaleza. Bueno, mis estimados, nos vemos en la clase siguiente para conocer un poco más de la estructura de nuestro territorio, en la estructura constitucional de nuestro territorio ecuatoriano. Gracias.